Saludos, bienvenidos a EduTalk, el espacio donde abogamos y luchamos con pasión por el derecho del pueblo dominicano a una educación pública de calidad. Gracias por acompañarnos. Hoy es viernes 18 de julio de 2025. Hoy, a exactamente 38 días de la apertura oficial del próximo año escolar en la República Dominicana, las perspectivas que enfrentan millones de estudiantes y sus familias son sumamente preocupantes. Las condiciones actuales del sistema educativo público están muy lejos de cumplir con los estándares mínimos requeridos para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, según lo establece el mismo diseño curricular dominicano y las recomendaciones internacionales en materia de infraestructura educativa, dotación de medios y recursos para el aprendizaje, al igual que condiciones de enseñanza efectivas. La realidad que enfrentan las escuelas públicas en el país evidencia una serie de déficits críticos en infraestructura que incluyen aulas en estado precario, falta de mobiliario adecuado, insuficiencia de materiales educativos y medios tecnológicos necesarios para una educación moderna y equitativa. Además, el déficit de miles de docentes calificados y la sobrepoblación en las aulas continúan siendo obstáculos que afectan directamente el derecho constitucional a la educación consagrado en la Constitución de la República Dominicana y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En medio de toda esta situación tan alarmante, las autoridades del Ministerio de Educación han intensificado sus apariciones en los medios de comunicación en esta semana, intentando transmitir una imagen de confianza y optimismo. Sin embargo, sus declaraciones, respaldadas por cifras oficiales, parecen contradecir la realidad palpable en las calles y en las escuelas públicas. Aseguran que ningún niño se quedará sin educación el próximo año escolar, una promesa que, aunque suena noble, no se sustenta en datos concretos ni en las condiciones estructurales existentes. La evidencia empírica y los informes del mismo gobierno dominicano muestran que más de 300,000 niños en el país quedarán excluidos del sistema educativo por falta de cupo y cobertura, al igual que recursos o condiciones mínimas para aprender. Este fenómeno no es solo una cuestión de cifras, tiene profundas implicaciones sociales, económicas y de derechos humanos. La exclusión escolar perpetúa ciclos de pobreza, limita las oportunidades laborales y contribuye a la desigualdad social, afectando especialmente a los sectores más vulnerables y marginados. Además, las condiciones en las que los estudiantes que logran ingresar a las escuelas públicas pueden estudiar, a menudo es en aulas sobrepobladas, con recursos insuficientes y en instalaciones que funcionan más como guarderías que como centros de educación, deteriorando la calidad del proceso formativo y amenazando el desarrollo integral de la niñez y la juventud dominicana. Ante esta situación, cientos de padres han elevado sus reclamos en la opinión pública, porque una vez más, en decenas de escuelas públicas les dicen que no tienen cupo para recibir a sus hijos, tal y como les sucedió el año pasado, dejando así a cientos de miles de niños sin cobertura escolar en pleno siglo XXI, debido al déficit de más de 6.400 aulas que hacen falta en las zonas más pobladas del país, y después de que el Ministerio de Educación ha manejado más de 900,000 millones de pesos en los pasados 4 años, sobre todo cuando en estos pasados 4 años se dejó de ejecutar del presupuesto de educación más de 46,000 millones de pesos que bien pudieron haberse usado para construir las aulas que hoy necesitamos. El filósofo romano Séneca afirmaba que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Esta máxima, que ha trascendido los siglos, resulta particularmente pertinente al analizar la situación actual del sistema educativo de la República Dominicana. En efecto, uno de los aspectos más alarmantes de la crisis que enfrentamos
no radica únicamente en las carencias estructurales o en la insuficiencia de recursos, sino en la clara desorientación y la falta de liderazgo estratégico de las autoridades responsables de la política educativa del país. La falta de pericia, de gestión eficiente, de un rumbo definido, de continuidad, de metas claras y de una visión a largo plazo en la gestión educativa se reflejan en las declaraciones públicas de los dirigentes del Ministerio de Educación y en las acciones que en estos momentos parecen más improvisadas que planificadas. Lamentablemente, en el contexto dominicano, las declaraciones recientes de las autoridades del Ministerio de Educación evidencian una profunda incapacidad para definir, comprender y afrontar los desafíos estructurales del sistema escolar público. La carencia de competencias en gestión, en diseño curricular, en formación y capacitación del magisterio, así como en la infraestructura y tecnología educativa, se traducen en decisiones que perpetúan el estancamiento y la precariedad de la educación dominicana. En lugar de establecer un rumbo claro, las acciones parecen estar guiadas por la improvisación y por respuestas coyunturales que no abordan las causas profundas de la crisis educativa dominicana. Pero la incapacidad e incompetencia del gabinete que continúa al frente del Ministerio de Educación desde la pasada gestión del ministro Ángel Hernández quedó claramente evidenciada esta semana, cuando nuestros viceministros acompañaron al ministro Luis Miguel de Camps a participar en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. En este evento, las autoridades insistieron en la engañosa afirmación de que ningún niño se quedará fuera de la escuela el próximo año escolar, a pesar de que sus propias declaraciones y cifras oficiales dicen todo lo contrario. Veamos algunas de las declaraciones de nuestras autoridades educativas y analicemos cuán coherentes y verídicas estas son. Empecemos por la explicación que ofrecen los viceministros del Ministerio de Educación al ser cuestionados sobre la falta de aulas. Veamos lo que dijo el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad del Ministerio de Educación, Óscar Amargós, sobre el déficit de aulas en las escuelas públicas. Miren, el país, en el Estado, los centros, los planteles públicos, tenemos 55,000 aulas. Esas 55,000 aulas, y lo que le gusta hacer número, son suficientes, no me malinterpreten, para atender la matrícula total del país. ¿Qué es lo que pasa? Que esa distribución de los planteles en el territorio no es coherente con las demandas establecidas en cada territorio. Por tanto, en las grandes ciudades vamos a tener una presión permanente de demanda de cupos. Señores, esto es increíble. Ustedes acaban de escuchar al viceministro encargado de la supervisión y el control de la calidad de la educación pública dominicana hacer una declaración totalmente incoherente y sin sentido, alegando que las 55,000 aulas que tenemos en el país son suficientes para dar cobertura a toda la población escolar dominicana, pero que el único problema es que esas 55,000 aulas están mal distribuidas, porque no han sido construidas en las zonas más pobladas del país. O sea, después de 4 años, este viceministro acaba de descubrir que hay que construir las escuelas en los lugares donde hay más población, como si esto fuera algo nuevo. Realmente, esto lo que parece es más una comedia. Pero eso, lamentablemente, es lo que explica por qué fracasó la gestión del pasado ministro Ángel Hernández. Y por esto, la gestión del ministro Luis Miguel de Camps está destinada al fracaso si continúa de la mano de un gabinete de viceministros que no tienen las competencias necesarias para dirigir la educación pública de nuestro país. Este tipo de declaraciones no solo refleja una desconexión con la realidad del sistema escolar público,
sino que también evidencia una falta de capacidades en gestión, planificación y evaluación por parte del Gabinete de Educación. La gestión educativa efectiva requiere diagnósticos precisos, uso de datos confiables, planificación basada en evidencias y una comunicación transparente con la ciudadanía. La persistencia en la difusión de información que no se sustenta en hechos verificables socava la confianza pública y obstaculiza la implementación de soluciones realmente efectivas. Para un ministro que no es educador ni tiene ninguna experiencia en el área de educación, es imprescindible tener a un gabinete que sí sea especialista en educación escolar, que es precisamente lo que no tenemos hoy en el Ministerio de Educación. Esto es así porque, de lo contrario, este gabinete inexperto es incapaz de poner a un ministro que tampoco es experto en educación a decir cosas correctas, sino que lo ponen a decir cosas que no son correctas, aunque no tengan sustento en la razón ni en las estadísticas educativas. Veamos, por ejemplo, cómo el ministro Luis Miguel de Camps tilda de alarmistas las denuncias sobre los cientos de miles de niños que se quedan fuera de la escuela, aunque más adelante su propio viceministro dice con los datos todo lo contrario. Así como sucedió el año pasado, donde hubo una cantidad de preocupaciones, y saludamos y les agradecemos, especialmente a los medios, que puedan darle seguimiento a ese tema. Pero así como el año pasado hubo una serie de declaraciones, no de los medios, sino de algunos actores un poco alarmistas, hablando de cientos de miles de personas. Bueno, ¿cuál fue la conclusión del ejercicio del año pasado? La conclusión del ejercicio del año pasado fue que aproximadamente 5.000 alumnos hubo dificultades y fueron resueltos en menos de un mes lograrle su garantía de cupo y de recibir clases y docencia. Al escuchar al ministro Luis Miguel de Camps calificar de alarmistas las denuncias que advierten sobre la exclusión de cientos de miles de niños y adolescentes del sistema educativo, basándose en la afirmación de que durante el pasado año escolar solo 5.000 estudiantes fueron reubicados en centros educativos públicos y privados, resulta evidente que el ministro está desconectado de la realidad del sistema. Esta declaración, además de ser inexacta, revela una profunda desconexión con los datos y las evidencias disponibles y pone en evidencia la limitada capacidad del Ministerio de Educación para atender la demanda de cobertura escolar en nuestro país. Desde una perspectiva científica y basada en evidencia, la cifra de 5.000 reubicaciones no representa en modo alguno una solución ni un avance significativo en la resolución del problema estructural de la exclusión escolar. La realidad es que, según los informes oficiales y estudios independientes, la cantidad de niños y jóvenes que actualmente no tienen acceso a una educación formal adecuada supera con creces esa cifra. La diferencia entre las cifras oficiales y las denuncias ciudadanas y académicas evidencian que en realidad solo una pequeña fracción de la población infantil en situación de vulnerabilidad ha sido alcanzada por las acciones del Ministerio de Educación. Esto indica que en la práctica, el Ministerio de Educación solo ha logrado garantizar cupo a aproximadamente el 1 o 2% de los niños del nivel inicial que en realidad necesitan urgentemente una plaza. Estas declaraciones del ministro y su equipo también ponen de manifiesto una desconexión con los datos científicos y sociales que describen con precisión la magnitud del problema. Por favor, fíjense cuidadosamente en el cuadro en pantalla, elaborado por el mismo Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Estadísticas, que presenta la cantidad de población dominicana entre 1 y 5 años de edad y la cantidad de estos que tiene cobertura escolar actualmente. Esas estadísticas son oficiales y ya las hemos presentado en programas anteriores. Son estas las estadísticas que demuestran la cantidad de niños y niñas que entre 1 y 3 años de edad deben ir a los grados de maternal, infantes y párvulos. En este rango de edad
nuestro país tiene una población de más de 500,000 de niños. De este 500,000 de niños, solo 38,000 tiene cobertura escolar y una gran parte de estos está en el sector privado. O sea, que tan solo en el primer ciclo del nivel inicial, más de 450,000 niños dominicanos no tienen cobertura escolar garantizada en las escuelas públicas y en centros de atención integral a la primera infancia. Igualmente, si nos vamos al segundo ciclo del nivel inicial, los niños que tienen entre 3 y 5 años de edad deben ir a los grados de pre-kinder, kinder y preprimario. De estos, se quedan más de 169,000 niños fuera de la escuela por falta de cupo. En total, señor ministro, tan solo en el nivel inicial son más de 600,000 niños y niñas los que no tienen cupo en las escuelas públicas. Y estos son datos oficiales del mismo gobierno dominicano. Así, señor ministro, que si usted va a tildar de alarmistas a quienes dicen que cientos de miles de niños se quedan sin cobertura escolar, es al mismo gobierno al que usted tiene que tildar de alarmista, porque son sus propias cifras las que lo dicen. La falta de una política efectiva, la insuficiencia de infraestructura, la escasez de docentes y de recursos pedagógicos, junto con la inadecuada planificación en la gestión del sistema, explican en gran medida por qué la cobertura sigue siendo insuficiente. La afirmación de que solo 5,000 estudiantes fueron reubicados es, en términos estadísticos y sociales, una muestra de la incapacidad estructural del Ministerio de Educación y de sus funcionarios para responder a la demanda real de cobertura escolar, y no una evidencia de que el problema está bajo control o sea menor de lo que las denuncias indican. Fíjense en el video cómo los mismos funcionarios del Ministerio de Educación se contradicen con sus respuestas las supuestas alternativas, soluciones y garantías que el mismo Ministerio de Educación alega tener para el inicio del próximo año escolar. Veamos en el próximo video qué dicen nuestros funcionarios. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo educación le hace frente a esa que es una realidad? Nosotros... La alternativa que tienen las familias al día de hoy, que están pasando por necesidad de cupos, ¿cuáles son las alternativas? Bien, número 1. Este próximo año escolar vamos a entregar una cantidad de aulas que el ingeniero Herrera lo va a detallar. Aulas en edificios nuevos y aulas móviles. Primera medida de solución. Al ser cuestionado sobre cómo se resolverá el problema de la falta de cupos, el viceministro Óscar Amargós alega que la primera medida de solución es la entrega de nuevas aulas para el inicio del año escolar. Sin embargo, fíjense ahora lo que dice el mismo director de infraestructura escolar del Ministerio de Educación en ese mismo evento sobre las aulas que están en construcción. Veamos el siguiente video. Hasta la fecha, y proyectándolo a final de julio, ya vamos a pasar las 525 aulas. Prometimos 1,100 aulas. Ahora, en el tramo que va del 1 de agosto al 25 de agosto, tenemos proyectado, según los trabajos que se están realizando, cumplir con esta meta. Esta meta no resuelve todo el problema, evidentemente, de la falta de aula, pero sí nos dimos cuenta que teníamos que tener una meta específica y comenzar a dar resultados. Como pueden ver, aunque el viceministro Óscar Amargós dice que la primera solución es la construcción de aulas de las más de 6,400 que hoy hacen falta en las escuelas públicas, el mismo director de infraestructura escolar admite que en los primeros 7 meses del año solo se ha construido 525 aulas de las 1,100 aulas que se comprometieron a construir para este año. O sea, que si en 7 meses solo fueron capaces de construir 525 aulas, no es cierto que en los 38 días que faltan para el inicio del año escolar podrá construir las 575 aulas que se comprometieron para el resto del año, ni mucho menos las más de 6,000 aulas que hacen falta
en todas las escuelas públicas del país. Veamos ahora lo que plantean los viceministros del Ministerio de Educación como una segunda medida de solución para el déficit de cupos en las escuelas públicas. Segunda medida de solución. Miren ustedes, cuando uno distribuye la matrícula total, la divide en educación inicial, educación primaria y educación secundaria. La gran demanda en este momento es en educación inicial y en educación secundaria. Entonces, quiere decir que los planteles destinados exclusivamente a secundaria en muchos territorios pueden ser insuficientes, pero los planteles dedicados a la educación primaria tienen cupos disponibles. Obviamente puede aparecer una o dos en un territorio, pero tienen cupos disponibles. El sistema educativo dominicano, para favorecer el proceso de socialización conforme a la edad de los estudiantes, fue separando continuamente a los niños de primaria de los niños de secundaria. Entonces, si yo veo que todavía yo tengo cupo en los edificios, en los planteles de primaria, sencillamente el primer grado y segundo grado del primer ciclo de secundaria pueden perfectamente permanecer en el plantel donde se encuentran en este momento. Y esa es la segunda solución. Para empezar, estas declaraciones del viceministro de Supervisión y Control de la Calidad del Ministerio de Educación también contradicen totalmente las declaraciones del ministro Luis Miguel de Camps, quien alega que las denuncias sobre cientos de miles de niños dejados fuera de la escuela son alarmistas, ya que el mismo viceministro Amargós reafirma en estas declaraciones que el gran déficit de cupos se encuentra en el nivel inicial, tal y como nosotros hemos demostrado con las gráficas y estadísticas oficiales que hemos presentado en este programa. Por otro lado, lo que el viceministro Amargós presenta como una segunda opción no tiene sentido, ni sustento en datos concretos. En realidad, su supuesta utilización de planteles del nivel primario para asignarles los primeros grados de secundaria con el fin de cubrir la demanda de cupos no resulta factible, dado que las 6 regionales educativas con mayor déficit de cupos gestionan más del 54% de la matrícula escolar nacional, pero solo disponen del 40% de las aulas del país. Esto hace inviable la segunda solución propuesta por las autoridades, ya que en ninguna de estas 6 regionales hay un número significativo de escuelas del nivel primario con aulas vacías para recibir a los estudiantes de secundaria, y un gran número de estas ya atienden a los 2 primeros grados del nivel secundario. Para quienes conocemos cómo operan las escuelas públicas, es muy evidente que nuestras autoridades no dominan la realidad de los planteles educativos públicos. Veamos a continuación qué proponen las autoridades como una tercera solución al déficit de cupos en las escuelas públicas. La tercera solución es que, como el ministerio tiene identificado todos los centros privados y ya hemos establecido acuerdo, en algunos de ellos que solamente trabajan media tanda, pues también se puede utilizar y están dispuestos, por consulta que hemos hecho, el espacio en la tarde, si fuera el caso. Bueno, realmente es muy preocupante el nivel de impericia y desconexión con la realidad escolar pública que evidencian los miembros del gabinete del Ministerio de Educación. En relación con la propuesta de utilizar centros privados en horario vespertino para ampliar la oferta educativa pública, resulta muy obvio que las actuales autoridades ni siquiera entienden que al mover a estudiantes de escuelas públicas a espacios vespertinos en colegios privados, ellos no pueden a la vez mover a los profesores de las escuelas públicas de donde sacan a esos estudiantes, ni que tampoco cuentan actualmente con suficiente personal docente para mandarlos en las tardes a los colegios privados. Por otro lado, esta propuesta reduciría en un 50% la cobertura de la jornada escolar extendida,
dejando a esos estudiantes, entre otras cosas, sin desayuno ni almuerzo escolar. Igualmente, aunque el ministerio alega que podría hacer esto, no ha dado ni especificado cuáles escuelas, centros privados en las regionales educativas más pobladas del país estarían dispuestas a hacer esto y serían utilizadas. Por lo tanto, lo que presenta el ministerio como una tercera opción se basa solo en supuestos y no en datos concretos. Vamos a continuación a ver la cuarta propuesta de las autoridades como solución al déficit de cupos en las escuelas públicas. Tercera solución. Hay territorios de gran concentración poblacional donde la posibilidad de construir un edificio, un nuevo plantel escolar, son remotas. Son remotas. Entonces tú tienes que pensar en otro tipo de solución. ¿Cuál pudiera ser esa solución? Bueno, ver qué edificio puede adecuarse momentáneamente para ofrecer educación. Y eso lo estamos identificando en los cuadrantes, como dicen los ingenieros, de los sectores donde hay mayor presencia de familia. Claro, pues nosotros no estamos trabajando ahora. Hace 3 meses que estamos en este proceso. Increíblemente, a tan solo 38 días de la apertura del próximo año escolar, la cuarta solución propuesta por las autoridades para abordar el persistente déficit de cupos en las regionales más densamente pobladas del país resulta ser en esencia una medida provisional y de carácter improvisado. La idea de readecuar algunos edificios existentes en dichas regiones para ofrecer educación en el corto plazo no tiene mucho sentido. Esta propuesta, que reconoce la posibilidad de utilizar espacios que no estaban diseñados originalmente como centros educativos, evidencia por un lado la gravedad de la crisis estructural del sistema educativo nacional y por otro lado la falta de planificación a largo plazo y de una política educativa coherente y sostenida. Lo que resulta particularmente preocupante es que según las declaraciones oficiales, esta estrategia de improvisación lleva apenas 3 meses en discusión y ejecución, lo que indica una alarmante falta de preparación y de acciones concretas en el tiempo necesario para garantizar una solución efectiva y duradera. La existencia de esta solución provisional en un momento tan cercano al inicio del año escolar revela que las autoridades educativas han fracasado en su responsabilidad fundamental: planificar y gestionar con anticipación las necesidades de infraestructura y recursos humanos que requiere el sistema educativo en crecimiento y en crisis. Desde una perspectiva científica y de gestión de políticas públicas, la improvisación no puede ser considerada una estrategia válida para resolver problemas complejos, como el déficit de cupos escolares en un sistema educativo que, de acuerdo a múltiples informes nacionales e internacionales, presenta deficiencias estructurales profundas. La falta de planificación a largo plazo, la insuficiencia en la inversión en infraestructura escolar y también en formación y capacitación docente, y la carencia de mecanismos efectivos de evaluación y seguimiento son factores que explican la persistencia de esta problemática. La propuesta de adaptar edificios de forma improvisada solo evidencia la incapacidad de las autoridades para ofrecer soluciones sostenibles, efectivas y en línea con los derechos constitucionales de la niñez y la adolescencia a acceder a una educación de calidad. Asimismo, esta estrategia de emergencia, además de ser insuficiente, puede acarrear problemas de calidad educativa serios, al igual que problemas de seguridad y bienestar para los estudiantes. Encima de esto, también genera desconfianza en la ciudadanía respecto a la capacidad del sistema para garantizar el derecho a la educación. La evidencia internacional indica que las soluciones de corto plazo, basadas en la improvisación y en la adaptación de espacios para la enseñanza, suelen traducirse en aulas sobrepobladas, condiciones de aprendizaje precarias y, en última instancia, en un impacto negativo en el rendimiento académico y en la equidad del sistema educativo.
Veamos finalmente la quinta propuesta de las autoridades como solución al déficit de cupos en las escuelas públicas. Y la última, si no funcionan las anteriores, el ministro dijo, tenemos ya en gran parte del país, y sobre todo en la zona urbana, el transporte escolar. Conjuntamente con la familia, en aquellos lugares donde las otras opciones no sean posibles, entonces le vamos a proponer una ruta especial para movilizar a esos niños a las escuelas, aunque sea fuera de su entorno, para que puedan asistir efectivamente y recibir la educación. Es profundamente lamentable que incluso en cuestiones de lógica elemental y planificación básica, nuestros viceministros de Educación demuestren una alarmante falta de dominio sobre la logística operativa que requiere el funcionamiento eficiente de las escuelas públicas. A apenas 38 días del inicio del próximo año escolar y en medio de una crisis que ha evidenciado la insuficiencia estructural del sistema educativo, las soluciones propuestas por las autoridades parecen basadas en suposiciones simplistas y en una desconexión total con la realidad operativa del sistema escolar público. Esta última propuesta, que se presenta como una medida de última instancia para atender a los estudiantes que no logren encontrar cupo en su entorno, consiste en ofrecerles rutas especiales de transporte escolar. Sin embargo, esta propuesta, además de ser insuficiente, se basa en una serie de supuestos falsos y en una despreocupación por las condiciones reales del sistema de transporte. La autoridad presupone, de manera ingenua, que será posible asignar rutas especiales para trasladar a los estudiantes a centros educativos alejados, sin considerar que en las 6 regionales educativas, donde se centra la mayor parte del déficit de cupos, el problema es de carácter estructural y generalizado. Es decir, no se trata simplemente de la necesidad de movilizar estudiantes, sino de la disponibilidad y organización de recursos logísticos que en la práctica no existen. Se olvidan además que el sistema de transporte escolar en el país funciona bajo mecanismos rígidos, con rutas y horarios predeterminados, diseñados para optimizar el uso de una flota limitada de autobuses. La asignación de estos vehículos se realiza en función de las rutas existentes y de las necesidades de las escuelas. Y no es posible desde un punto de vista operativo y técnico que un autobús asignado a una escuela pueda ser reasignado en el horario de entrada y salida a otra escuela, sin afectar la planificación y la seguridad del servicio para la escuela que originalmente está asignada. Además, la cantidad de autobuses disponibles actualmente ya está completamente asignada a las rutas establecidas. Y no existe un inventario suficiente de vehículos para crear rutas adicionales o especiales que puedan cubrir las necesidades emergentes. Ignorar estos aspectos básicos de la logística educativa y del transporte escolar revela una alarmante desconexión entre la planificación de las autoridades y las condiciones reales del sistema educativo público. La solución no puede limitarse a crear rutas improvisadas o a presuponer que los recursos existentes pueden ser redistribuidos sin un análisis técnico y una planificación adecuada. La incapacidad para entender y gestionar esos aspectos operativos fundamentales demuestra que más que una estrategia efectiva, lo que se evidencia es una improvisación que solo agrava la crisis y que en última instancia pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los estudiantes. La simple propuesta de rutas especiales, sin considerar estos factores, no solo es científicamente inválida, sino que además revela una profunda falta de responsabilidad y de compromiso con el derecho constitucional de todos los niños y jóvenes a acceder a una educación de calidad en condiciones dignas y seguras. Pero la falta de cupo no es la única problemática y crisis que se avecina para el inicio del año escolar. También tenemos el déficit de docentes, ya que menos de la mitad
de los más de 5,000 docentes que participaron en el proceso de autopostulación para 5,000 vacantes que publicó el Ministerio de Educación, finalmente no fue asignado. O sea, que a 38 días de iniciar el año escolar, todavía se está en proceso de reclutamiento de miles de docentes que hacen falta. Otro tema muy serio que predice una seria crisis para el inicio del año escolar es la evaluación de desempeño docente, ya que a esta fecha el Ministerio de Educación no ha sido capaz de presentar a la clase docente ni cómo se va a hacer el sistema instrumental de la evaluación, ni cómo se va a desarrollar la plataforma digital para poder implementarla. En términos legales, lo que ha propuesto el Ministerio de Educación de hacer una adenda a un contrato de más de 1,000 millones de pesos ya existente para otros propósitos es inaceptable. Y en la última declaración que dieron al respecto, admitieron que todavía están en proceso de reclutamiento y contratación del personal que haría el sistema instrumental de la evaluación. O sea, que ni siquiera es una institución probada y reconocida la que haría este sistema instrumental y que ya, en términos legales, les resulta imposible hacer una licitación pública para poder contratar los servicios, el diseño de la plataforma digital. O sea que si vamos a lo técnicamente correcto y a lo legal, es imposible que el Ministerio de Educación pueda llevar a cabo la evaluación de desempeño en este año. Sin embargo, se continúa diciendo a los docentes que sí, que la evaluación se va a hacer en octubre, sin ningún sustento en la evidencia, ni en los principios técnicos ni legales. Pero algo peor, y que va a causar grandes protestas al inicio del año escolar, es que el Ministerio de Educación continúa desafiantemente violando la Ley General de Educación al seguir contratando ilegalmente a cientos de docentes que reprobaron el concurso de oposición docente, nombrándolos como empleados administrativos para ejercer ilegalmente funciones docentes, solo para pagarles la mitad del sueldo de un docente legítimo y privarles de los beneficios laborales que les corresponden. Aquí, con esto, los más afectados son los niños. Otro problema, igualmente serio, es el de los libros de texto. A pesar de que docentes, estudiantes y técnicos han denunciado cientos de errores y la baja calidad de los libros de texto de la serie Libro Abierto que actualmente intenta imponerse en las escuelas públicas, faltando solo 38 días para iniciar el año escolar, el Ministerio de Educación ha publicado recientemente una licitación de más de 1.200 millones de pesos para la reimpresión de estos libros y de muchos libros de texto que ni siquiera se han elaborado, ya que todavía están en proceso de elaboración. O sea, que si las autoridades perseveran en esta dirección, para el inicio de este año escolar, no tendríamos los libros de texto a tiempo, ni tampoco tendríamos libros de texto de calidad, en lugar de imprimir los libros de texto sin errores que están ya aprobados y vigentes y que podrían estar a tiempo para el inicio del año escolar. En conclusión, lo que estamos presenciando no es más que un reflejo de la falta de voluntad política y de una gestión estratégica sólida que debería basarse en diagnósticos precisos, planificación a largo plazo, inversión sostenida y transparencia en la comunicación. La verdadera solución a la crisis del sistema educativo requiere mucho más que medidas improvisadas. Requiere un compromiso real y serio, sostenido, con el derecho constitucional de todos los dominicanos a una educación de calidad, en condiciones dignas y equitativas. Solo así podemos garantizar que en el futuro cada niño y adolescente tenga las oportunidades que merece para desarrollar plenamente su potencial. Por lo tanto, una vez más, deseamos exhortar al pueblo dominicano a que nos apoye en la lucha por el derecho de los dominicanos a una educación de calidad, ya que la falta de aulas, de recursos, de docentes, de infraestructura adecuada, refleja un fracaso del Estado y de la misma sociedad dominicana en su conjunto. Sin embargo, insistimos en que quedarse de brazos cruzados y aceptar este fracaso como una realidad inevitable sería rendirse ante la injusticia y la desigualdad.
Pueblo dominicano, actuemos ahora, antes de que sea demasiado tarde. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en EduTalk. Ahora les dejo con la canción que he escrito en defensa de una educación pública de calidad para todos los dominicanos. Espero que la disfruten. En las calles se escucha un llanto de una juventud que clama en el manto de un sistema que se está cayendo por la corrupción que va creciendo, dinero que se desvanece en contratos, empresas inexpertas que hacen el acto de robarse el futuro de los niños, mientras la escuela se va en ruinas. Despierta, República, que el alma no muere. La educación tiene justicia y que se le dé. Que el magisterio tenga dignidad y respeto. Que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad que florezca la verdad. Infraestructura en el olvido, en el abandono, las sin recursos en un mundo sin dueño. Programas de comida que no alimentan el hambre y el desespero, que nos atormentan, docentes sin recursos y sin apoyo, políticas que no llegan a su antojo, la niñez se ahoga en desventaja, mientras el poder se escapa y se traga. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé. Que magisterio tenga dignidad y respeto. Que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad que florezca la verdad. No más mentiras ni engaños, es hora de cambiar los daños. Que el pueblo exija su derecho y construya un mejor techo. Despierta, República, es hora de actuar. Por la educación hay que luchar. Que la juventud tenga un nuevo amanecer. Que viva la libertad de saber. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé. Que magisterio tenga dignidad y respeto. Que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad que florezca la verdad. Despierta, República, que el alma no muera. La educación pide justicia y que le dé. Que magisterio tenga dignidad y respeto. Que la juventud tenga un futuro completo. Vamos a luchar con fuerza y corazón contra la corrupción y la traición, por una educación de calidad